No sé qué vamos a hacer para comenzar, pero con tu licencia, soberano Señor sacramentado, si quieren nos vamos a poner de rodillas un ratito. Bueno, pues ya se pueden sentar. Qué pena que contigo, Señor, que vamos a hacer esto aquí, pero yo no quisiera quitarte protagonismo, pero bueno, al pobre lo que le den, ¿no? Y bueno, tú ya sabes, te sabes mi historia, pero yo la voy a contar aquí en voz alta y ojalá cada uno de ustedes les sirva un poco para hacer oración. Yo la verdad, quien pienso que debería estar aquí son mis papás, porque ellos son los que causan la vocación, me parece a mí. Solía decir San José María que los padres son responsables, los padres, no los padres padres, sino los padres, ustedes, ¿no? Son los responsables más o menos del 90% de la vocación de sus hijos. Y yo estoy firmemente convencido de que es así, ¿verdad? En la mía y en casi todas las demás. Y bueno, por eso quizás hoy también podemos aprovechar como para reflexionar con Jesús, contigo, Señor, de ese papel tan grande y tan enorme que tiene la familia cristiana como lugar para suscitar vocaciones. Entonces voy a comenzar un poco al revés y luego voy a retomar al principio. No sé si ustedes han estado en una ordenación sacerdotal, ¿no? Bueno, pues no en la ordenación sacerdotal, sino después hay una celebración litúrgica que tiene el nombre de primera misa, ¿sí? Bueno, no es la primera misa, sino que es una misa que es como más solemne y al menos nosotros en el Opus Dei, como nos ordenamos fuera del país, pues la primera misa tiene lugar bastante después de la ordenación. En este caso fue 6 meses después. Y fue aquí en El Salvador. Y en la primera misa, yo al final, que le dan unas palabras al sacerdote que está ahí, ¿no? Presentándose en sociedad, digámoslo, para que diga. Y entonces yo dije 3 cosas que me parecían importantes en ese momento que la gente no sabía. Entonces la primera cosa que dije era que una de las cosas que más me había traído del Opus Dei cuando era pequeño era que comían rico. Porque, pues sí, las administraciones de los centros del Opus Dei son gente profesional que su vocación es eso, ¿verdad? Ser las madres de la obra y se comía súper rico y se sigue comiendo súper rico, ¿no? Y me parece interesante eso, ¿verdad? Bueno, no sé, el cuidado materno de los lugares funciona, ¿no? La segunda cosa que dije y que sorprendió a mis papás es que, bendito sea Dios, yo había tenido la oportunidad de verles durante muchos años rezando. Cosa que me he dado cuenta con el tiempo que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver a sus padres rezando. Entonces, ¿cómo rezando? Pues ahí en la terraza, ellos con un librito, sentados en su silla, y si yo llegaba a preguntarles qué estaban haciendo, ellos me decían, pues estoy rezando, estoy haciendo mi oración. ¿No? Estoy haciendo mi oración, no, no. Voy a terminar dentro de 10 minutos y que sea lo que yo quisiera, pues tenía que esperar hasta que terminara la oración, o sea, porque estaba haciendo la oración y haciendo la oración estaba. Y eso les sorprendió a ellos porque como que no eran conscientes del impacto que podía tener, ¿verdad? Eso a mí en un principio lo que me facilitó es que cuando a mí me explicaron qué era hacer oración contigo, Señor, pues yo dije, pues normal, ¿no? Como mis papás. O sea, que no me pareció especialmente sorprendente ni raro, ¿no? Sino que me pareció una cosa muy normal que había visto hacer en mi casa. Entonces, yo oración hacía en mi casa, como mis papás que rezaban en mi casa, ¿no? No solo en la iglesia, no solo en las capillas de adoración perpetua, sino contigo en el corazón, me imagino yo. Y, y eso me parece importante, ¿no? Precisamente porque los papás son el 90% de la vocación de sus hijos. Uno piensa que los niños no se fijan, y de verdad que se fijan. Y si uno lo hace constantemente, pues se fijan más. Y lo último que les quería contar es que hace unos años invité a mis papás, porque ellos sí que dan conferencias, a dar una conferencia donde estaba yo en ese momento, que era en Guatemala, y pues fuimos a cenar a la casa de unos amigos míos, y
Y la señora de la casa preguntó a mi mamá, mire, ¿y usted qué hizo para que su hijo fuera sacerdote? Y entonces mi mamá le dijo, sin pestañear, pues rezar 20.000 rosarios. Y yo estoy seguro que lo rezó. ¿Por qué? Porque ella no es de música en carro, ella es de rosario en carro. Entonces agarraba el carro, rezaba una parte, llegaba al sitio, llegaba a su trabajo, ¿no? Salía de su trabajo, rezaba otra parte, rezaba la parte del día. Entonces, más o menos, 3 rosarios, 365 días, 20 años, quizás dan 20.000, ¿no? Pero son un montón de rosarios, ¿verdad? Bueno, hombre, somos 4 nosotros, ¿no? Tengo un hermano mayor y 2 hermanas menores. Yo soy al que tú le diste, Señor, la vocación sacerdotal, pero me parece que la oración funciona de verdad. Pero hay que hacerlo, ¿no? 20.000 rosarios, ¿no? 20.000 rosarios por una vocación sacerdotal. En el fondo me parece una buena oferta, digamos, una buena oferta hacerlo. Entonces, ¿qué pasó al principio? ¿No? Pues al principio pasó que, bueno, pasaron varias cosas, ¿no? Como el 90% de la vocación poseen los papás, los primeros responsables de mi vocación son los que fueron responsables de la vocación al Opus Dei de mis papás, que, bueno, seguramente lo conocerán muchas, me parece, ¿no? El doctor Carlos Mayora Papá, ¿no? Pues el doctor Carlos Mayora Papá decidió un buen día invitar a mi papá a ir a un curso de retiro, a la Lomita. Y mi papá al principio no quiso mucho porque, porque era jefe de residentes en el Hospital Rosales y, y eso era complicado, digamos, ¿no? Pero bueno, al final le hizo caso y fue. Y luego también porque a mi mamá, la hermana de mi papá, que no es de la obra, cuando se iba a casar, mi mamá le preguntó dónde se podía confesar y la hermana de mi papá le dijo, bueno, pues te voy a llevar a un centro de la obra, ahí la llevó a confesarse y ahí más o menos empezó a asistir, ¿verdad? Más o menos, porque pasaron muchos años hasta que empezara a asistir de verdad. Con el paso del tiempo, con este retiro al que invitó el doctor Mayor a mi papá, nuevamente a mi papá lo invitaron a dar unos cursos para médicos, estudiantes de medicina en el Sherpas. Y bueno, pues él aceptó, entonces eso hizo que él fuera un poquito más. Y entonces cuando llegaron las vacaciones, a mi hermano y a mí nos pusieron en los cursos de verano del Sherpas. Y yo era súper chiquito, o sea, yo estaba haciendo trampa, pero como mi hermano solo me lleva 2 años, en el fondo como que negociaron un combo ahí. Y bueno, pues yo terminé también entrando muy chiquito a el curso de vacaciones del Sherpas. En ese momento quizás no era especialmente deportista, porque lo que todo el mundo recuerda que yo hacía mientras me llegan a traer es que me iba a la biblioteca a leer. Eso es lo que hacía, ¿no? Con 6 años, ¿no? Porque pues en la casa de mis papás se leía un montón. Y esa es otra de las cosas que yo vi a mi papá leer, hacer, ¿no? Leer, leían un montón. Para mí era normal leer. Entonces yo, después de jugar, me iba a leer a la biblioteca mientras me iban a traer. Pasó el tiempo, dejamos de ir al Sherpa por lo que sea, ¿no? Y luego, pocos años después, pues empezamos a ir otra vez a los cursos de verano y ya nos pusieron como a las tardes de estudio que habían y a otras actividades como extracurriculares en las tardes. En los centros de la obra pues hay habitualmente un oratorio como en este y yo tampoco era especialmente piadoso cuando era niño. De hecho, en el colegio estudiaba en la Matepec. Cuando estaba en quinto grado, yo lo que hacía en el periodo de misa, porque hay misa siempre en los colegios de APSE, pues lo que hacía era leer. Eso es lo que hacía, ¿no? En un tiempo de lectura, llevaba mi libro y leía, hasta que el preceptor, ¿no? O sea, cada uno de los alumnos en estos colegios tiene un preceptor que habla con uno y habla con sus papás. Le dijo a mis papás, nos da un poco de pena que José Carlos pues, sea tan buen estudiante y nunca quiere ir a misa, no siempre se queda leyendo, ¿por qué no le dicen que vaya un poquito más a misa? ¿No? Y efectivamente mis papás me dijeron, mira, ¿por qué no vas a misa? Basta, bueno. Entonces iba un par de 20 más a misa, ¿verdad? O sea, porque tampoco dije, voy a ir siempre, ¿no? Porque me gustaba más leer, ¿no? Y, y bueno, pues eso fue quinto grado. En sexto, pasó que en esos cursos de vacaciones de verano, en el Sherpas, uno de los encargados del curso de vacaciones, ya universitario en ese momento, pues habló conmigo, porque hablaba con un montón de gente, ¿no? Y bueno, pues me preguntó un poco sobre mi vida espiritual y me preguntó si yo iba a misa y le dije, pues la verdad es que no. O sea, de vez en cuando voy, ¿verdad? Mis papás
iban a misa todos los días, ¿verdad? Sábados también. Y, y yo no sé, no, me gustaba más leer. Y entonces él me explicó qué era la misa y me dijo, mira, vos imagínate que Jesús está muriendo por ti. Y que qué mala onda sería que tú no estuvieras cuando Él está muriendo por ti. Y yo dije, pues sí, qué mala onda sería, ¿no? Y desde ese momento empecé a ir a misa siempre, o sea, desde sexto grado. Gracias a Dios en el colegio voy a misa todos los días, ¿verdad? Eso hizo también que los sábados tuviera que ir a misa, ¿no? Porque yo iba a misa siempre, ¿no? Porque el sábado igual moría Jesús, ¿verdad? No era solo de ir a ir al colegio, ¿verdad? Se empecé a ir a misa siempre. Y eso también lo que hizo es que comulgaba siempre. No, bendito sea Dios, no era la sociedad actual que tenemos, ¿verdad? Y mis papás me cuidaban bastante, la verdad. Y bueno, pues comulgaba siempre. Entonces, durante mucho tiempo comulgué un montón de días y además leía. Eso hizo que en algún momento, entre sexto y séptimo, mi director espiritual, que en ese momento era el padre Julio Larrabe, que ahora está en Venezuela, me preguntaste, mira, ¿y tú nunca has pensado como que tenés vocación a la obra y tal? Y yo le dije, no, la verdad es que no. Hombre, comen rico, ¿no? Hacen deporte, eso me gusta, ¿no? Pero yo no lo he pensado, ¿no? Bueno, pero pensalo, tal, bueno. Y entonces, bueno, dentro de las cosas que hablábamos también era hacer oración. Entonces, bueno, pues yo empecé, como ya hacía oración, empecé a hacerlo. Leía Camino y meditaba unos puntitos y en la casa de mis papás cuando eran vacaciones y luego en el Sherpas contigo, Señor. Y, y así empecé a hacer oración, a distinguir lo que tú, Señor, me querías decir a mí. Y con lo cual, tarde o temprano, si uno hace oración y misa todos los días, es bastante probable que uno oiga a Dios, porque en el fondo, pues la oración sirve para eso, ¿no? Para oír a Dios, o sea, no es nada raro, pues, o sea, todo el Antiguo Testamento, todos son diálogos de Dios, de tu Señor con nosotros y respuestas de los hombres, ¿no? El diálogo de Moisés, el diálogo de Jeremías, el de Isaías, el de la Virgen María, ¿no? Y, bueno, todo el mundo dialoga con Jesús. O sea que tampoco era tan raro, ¿no? Bueno, pues yo haciendo oración me daba cuenta de muchas cosas y una de las cosas que me di cuenta es que Dios sí que me pedía ser numerario, ¿verdad? Y bueno, pues no es que me hiciera, como les digo, ¿verdad? Especial ilusión desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero dije, bueno, si Dios me lo pide, pues Él sabrá, ¿verdad? Y yo pedí, bueno, en el Opus Dei hay una especie como de early admissions, digamos, ¿verdad? Que si uno quiere ser parte del Opus Dei, uno puede como ingresar, siendo muy pequeño todavía, como a una especie de preparación para que cuando llegue el momento uno esté como ya enterado y firme, ¿verdad? Entonces yo empecé esa preparación a los 14 años y medio y me acuerdo que el día antes de pedirla oficialmente, porque uno escribe una carta diciendo que quiere participar de ese programa de formación, pues hubo ver al Santísimo como un viernes como hoy, digamos, ¿verdad? Pero de mayo, y yo hice eso el 1 de mayo, entonces esto era 30 de abril. Y pues en la noche, no porque era vela toda la noche, esto habrá sido ya en octavo grado, pues yo estaba haciendo así y le decía, bueno, ¿y si me equivoco? Porque total, no sé, ¿verdad? Y si me equivoco, y si no es lo mío, y si de pronto se me ocurre otra cosa. Y, y bueno, Dios me hizo ver, pienso yo, que Él era como un padre que si tú le dabas algo, Él te iba a recoger, o sea que si te tirabas al abismo por Él, esa fue la imagen que pienso que tú me pusiste en el corazón, Señor, que si uno se tira al abismo por Él te va a recoger. O sea, no te vas a tirar y te vas a caer, ¿verdad? Sino que te va a recoger. Y bueno, pues eso me dio bastante paz. Me dormí con tranquilidad. Al día siguiente, pues pedí ser incorporado a ese plan, ¿verdad? Y desde entonces fui numerario. Bueno, entonces no, ¿verdad? Tuve que haber pasado 4 años más hasta cumplir 18 y ya entonces ya fui numerario. Y bueno, otra de las cosas simpáticas es que no les he contado cómo voy a ser sacerdote todavía, ¿no? Pero al final de mi colegio, pues se me pasaron muchas cosas para estudiar. Al principio pensaba que iba a estudiar ingeniería porque mi mamá es ingeniero, pero ya en último año dije, no, yo lo que quiero estudiar es filosofía. Pero me daba cuenta que filosofía en Centroamérica la cosa en ese momento estaba difícil, ¿verdad? O sea, yo no pensaba que hubiese una universidad en aquel momento con la
seguridad moral suficiente para decir, aquí voy a estudiar filosofía y no voy a pasar todo el tiempo estudiando como el remedio para todas las cosas equivocadas que me digan en la universidad, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar pedagogía, que más o menos estaba en las mismas circunstancias, pero bueno, en aquel momento en la Universidad del Istmo en Guatemala parecía que iban a abrir pedagogía, entonces dije, bueno, tal, no sé cuánto. Pensé también en México, entonces empecé a averiguar en México, pero a medio camino me pidieron que si me podía ir a Guatemala a empezar el centro de estudios. El centro de estudios es un programa de formación intensivo que todos los numerarios del Opus Dei reciben, en el que se estudian 2 años de filosofía y otras materias relacionadas con el espíritu del Opus Dei. Y bueno, pues dije, bueno, pues sí, y bueno, que puedo estudiar en Guatemala, ¿no? Bueno, pues pedagogía, esta universidad, no era la Universidad del Valle, pero solo era los sábados, entonces no me gustó mucho ese asunto, ¿verdad? De solo estudiar los sábados y luego pues como trabajar. Y entonces aposté por la vieja confiable, administración de empresas, ¿no? Porque dije, bueno, pues soy, bendito sea Dios, me iba bien y casi todo, entonces dije, bueno, para esforzarme en algo que no me encanta, mejor me voy a esforzar en administración porque es fácil, ¿no? Desde mi perspectiva en aquel momento. Y no va a pasar nada, total me gusta, ¿no? Y bueno, voy a aprender algo, me va a servir para mantenerme económicamente y ya está. Entonces, bueno, pues dije que sí, me fui a Guatemala, estudié administración de empresas y, y a medio camino de administración de empresas me piden que nuevamente me regrese a El Salvador porque necesitaban una persona que se hiciera cargo del club Sherpa, ¿no? Del club juvenil, junto con otro equipo, ¿verdad? Pero yo era como parte del equipo. Entonces, bueno, pues nada, pues me cambié de universidad a la Matías Delgado, porque para estudiar en el ESEN tenía que empezar desde cero y tampoco me compensaba empezar desde cero, ¿no? Entonces solo me atrasé 6 meses y bueno, pues estudié Administración de Empresas en la Matías Delgado, estando en el Sherpa, así, ¿no? A todo esto, pues yo ya tenía como un plan profesional bastante trazado, ¿verdad? Porque, bendito sea Dios, a nivel universitario, al final conocía personas interesantes, ¿verdad? Y tenía mi plan. Y parte de mi plan era, cuando estaba en la Universidad del Istmo, había conocido a un profesor de la Universidad de Navarra que había formado un instituto especializado en empresa y humanismo. Es decir, lo que el instituto lo que busca, porque existe todavía, es como darle la armazón antropológica y filosófica a la teoría empresarial y económica, porque desde esa perspectiva, pues la teoría empresarial y económica está un poco torcida, ¿no? Entonces hay que quitarle el fundamento y ponerle otro que realmente funcione, ¿no? Y bueno, pues eso a mí me encantó, pues hablé con él en segundo año en la universidad, me encantó el programa, entonces en mi cabeza, después de estudiar algo que no me encantaba, que era administración de empresas, pero que me servía, dije, bueno, pues al final pues voy a ir a hacer ese máster, ¿no? De empresa y humanismo a la Universidad de Navarra. Ese era mi plan, ¿no? Y bueno, la cosa es que a mediados de ese último año, o sea, esto habrá sido 2007, sí, 2006, 2007, rezando contigo otra vez, pues se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Y si eres sacerdote? Y yo dije, no. O sea, no. O sea, no. O sea, ¿cómo? Ya te he dado mi vida. No te voy a dar mi profesión. Me encanta mi profesión, soy buenísimo en lo que hago. Toda la gente me lo decía, ¿verdad? Y te le dije, no. Y tal no fue que no se lo dije a nadie. O sea, no se lo dije a nadie, ni a mi director espiritual. Porque sabía que si le decía a mi director espiritual me iba a decir, no, hombre, pensalo, tal, no sé qué, ¿no? Y yo eso no quería. Entonces no se lo dije a nadie. Y bueno, pues lo dejé estar. Dije, bueno, pues no pasa nada, no, se me ocurrió, no es lo mío, ya está, ¿no? La cosa es que, bueno, no, ahora quizás lo veo así, ¿verdad? Pero antes me enojaba un poco, ¿verdad? Yo iba a misa todos los días también en la universidad, obviamente, ya era del Opus Dei. Y bueno, pues no sé cuántos universitarios ustedes ven en misa diaria, ¿verdad? Pero bueno, yo iba a misa diaria y la gente me veía y de vez en cuando siempre había alguien que me decía, es que usted va a ser sacerdote. Y yo como, nada que ver, o sea, el espíritu de la obra es en medio del mundo, mentalidad laical, yo lo que quiero ser es profesional, no tal, no sé qué, bueno. Y me lo decían varias veces, la verdad. Pero bueno, yo le atribuía que
pues sí, ¿verdad? Un tipo joven que va a misa todos los días, ¿no? Que comulga y tal, no sé qué. Y, y estaba esa pregunta que tú, Señor, me habías hecho en la oración. Al tiempo, pues se me volvió a ocurrir y volví a decir que no. Al tiempo se me volvió a ocurrir y volví a decir que no, pero no me acuerdo en qué momento al final dije, va, está bueno, pues, o sea, sí, total. O sea, no me ha ido mal siendo numerario, estoy feliz con mi vocación, no es algo que yo tenía pensado hacer en mi vida, no, sino que desde mi perspectiva es algo que tú me pediste a mí y dije que sí y al final era feliz en aquel momento y dije, bueno, pues le voy a decir que sí a esto también y seguramente voy a ser feliz también, ¿verdad? Ni que fuera algo malo, ¿no? Entonces, con lo cual me desprendí un poco de mi proyecto profesional en mi cabeza, no en mi corazón, y entonces ya me animé a decirlo a mi director espiritual en aquel momento, un laico, y le dije, mira, fíjate que yo pienso que en mi oración, pues Dios me ha pedido esto, ¿verdad? Y yo le he dicho que sí. Ah, bueno, pues mira, entonces lo que hay que hacer es escribirle una carta al prelado del Opus Dei diciendo esto, ¿no? Que son menganito de tal, ¿verdad? Y que eres, pensás que Dios te ha pedido ser sacerdote y que estás disponible para cuando te llaman, ¿verdad? Bueno, pues sí, eso hice. Claro, en este interim yo voy terminando la universidad, tengo mi plan en la cabeza y además hago esta carta, ¿verdad? Que es bastante comprometedora porque es como un cheque en blanco, ¿verdad? Que te lo pueden cobrar o no. Y, y bueno, como tenía mi plan de irme a la Universidad de Navarra para estudiar el máster y lo otro, pues ahí estaba, pero no pasaba nada, dije, bueno, pues en mi cabeza fue lo siguiente, si me dan permiso para trasladarme a España y empezar el máster, quiere decir que de plano que no voy a ser sacerdote, ¿verdad? Y si no me dan permiso, pues ya se ve que en el fondo estoy aquí en reserva porque Dios me va a pedir el sacerdocio, ¿verdad? Y, y bueno, la cosa es que empecé los trámites porque era bastante complicado, ¿verdad? Tenía que conseguir un préstamo para pagar el máster, ¿no? Ir al banco, tal, no sé cuánto. Era la crisis económica, esto era 2017 ya, no la crisis financiera del 2008, ¿no? Con lo cual el dólar con respecto al euro era una pesadilla, ¿no? Y mi préstamo estaba en dólares, pero yo pagaba la universidad en euros. La cosa es que al final me dicen que sí que me puedo ir y en último momento pues logro hacer todos los papeles y me voy en enero de 2008 a estudiar el máster. Entonces yo auténticamente cuando llegué a España dije, bueno, pues ya está, esto es, o sea, esto es lo mío, ¿verdad? Ya había hablado incluso en aquel momento con la directora de Fundemás, porque como salí bastante bien en la universidad, pues tenía contactos, digamos, ¿verdad? Entonces ya quería trabajar ahí como investigador social y tal, y no sé cuánto. Bueno, pues así me fui, ¿no? Ya con todos los proyectos hechos, ¿no? Y sin pensar más en la carta, porque tener un préstamo, estar en Navarra, etcétera, pues ya significaba para mí que naranjas de la China. Y pasó que justamente por la crisis financiera el dólar se desvalorizó un montón y mi préstamo no me lo dieron entero, sino que me lo dieron en dos partes. Con lo cual hice cálculos en el primer mes y dije, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar para pagar el máster, porque el dólar se ha desvalorizado mucho con respecto al euro, entonces voy a tener que trabajar. Entonces trabajé durante esos primeros 2 meses en la universidad, porque pues había una bolsa de trabajo para estudiantes y la verdad pagaban bastante bien, ¿no? Y entonces ya en 2 meses me nivelé, llegó abril y entonces dije, quedan 3 meses de clases, ahora sí me lo voy a disfrutar, porque ya no tengo que trabajar, ahora voy a estar full en el máster. Y en eso, como un 20 de abril, ¿no? Me escribe el que se encarga en la región de Centroamérica de los estudios de los numerarios. Entonces me escribió lo siguiente, ¿no? Me dijo, mira, José Carlos, el padre Julio va a ir a Madrid y queremos saber si tú lo puedes ir a traer. Vaya, dijeron, está bien, ¿no? Está bien que vaya a Madrid y que yo lo voy a traer. Entonces, en mi cabeza la razón era porque, pues sí, ya tenía una edad, ¿no? Acompañarlo del aeropuerto al centro de la hora donde debe ser, donde se iba a hospedar, o sea, como en plan cuidarlo, digamos. Me pareció un poco extraño, ¿no? Que me hicieran ir de Pamplona hasta Madrid, ¿no? Pero bueno, dije, al final sí puedo, cuadraban los horarios y no sé qué. Entonces yo lo conté en mi casa, en el centro de la hora en que vivía en ese momento en Pamplona, e inmediatamente uno dijo, te van a pedir que te vayas al colegio romano, que es el lugar donde los numerarios hacemos nuestros estudios de teología y unos terminan ordenando sacerdotes. Entonces cuando me dijo eso el de la casa, yo le dije,
está loco, o sea, tengo un préstamo, o sea, esto ya está súper cocinado. Y ya está, ahí lo dejé, ¿no? Y bueno, pues al final sí estaban un poco nerviosos desde aquí de que realmente me pudiera juntar con el padre Julio, pero al final pude, ¿no? Y fui y llegué, salió del aeropuerto, ¿verdad? Salió del gate, ¿no? Y bueno, la parte del aeropuerto de Madrid, e inmediatamente me dice, mira, almorcemos. Bueno, o sea, que o sea, era como las 12 del mediodía, ¿no? En España, que también es súper temprano, ¿no? Pero bueno, tiene hambre, ¿no? Un vuelo transatlántico, no sé, ¿no? Y efectivamente se sienta y me dice, mira, es que la verdad es que quería preguntarte si estabas dispuesto a irte a estudiar teología a Roma. Y yo como, pero, o sea, lo primero que le pregunté creo que fue como, pero ¿y el máster? ¿Lo puedes terminar antes? Sí, sí, creo que sí, sí, lo puedo terminar antes. Bueno, pues terminas el martes, el máster y te vas a Roma. ¿Y el préstamo? No te preocupes, ya vamos a ver cómo vamos a hacer. Yo no tenía más argumentos, ¿no? Y total, yo había escrito la carta y dije, bueno, pues cheque en blanco, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues sí, pues sí, ¿no? Irte a Roma no significa que te vas a ordenar sacerdote, ¿no? Solo significa que vas a ir a estudiar teología a Roma, pero ya son pasos bastante más cercanos, ¿verdad? Que estudiar en Navarra, por ejemplo, ¿no? Bueno, la cosa es que le dije que sí, que estaba bueno. Y me dijo, mira, no contes nada porque tenemos que ver si tenés cupo en Roma y, y si realmente pues vale la pena que te vayas, pero entonces te vamos a confirmar en unos meses. Pero entonces lo dejé en su casa, donde iba a vivir en ese momento, ¿verdad? Y luego yo me regresé en tren a Pamplona, ¿no? Como que se me ha caído el mundo, ¿verdad? Porque pues sí, ¿verdad? Ya tenía yo un plan, esto me lo interrumpía, que iba a pasar, el préstamo, tal, no sé qué, pero bueno, total, o sea, yo en mi cabeza era, bueno, ya verá Dios cómo arregla, no es seguro todavía, ¿no? Y efectivamente, cuando llego a mi casa, hubo un silencio muy extraño, o sea, nadie me preguntó cómo me había ido, ¿no? Porque justamente ese día en que yo me fui a Madrid, llegó una nota a mi casa diciendo, a Menganito le van a preguntar si se quiere ir a Roma. Por favor, encomienden, que diga que sí, que tal, que no sé qué. Entonces, estaba súper callado, ¿no? Y efectivamente a los días, pues me preguntaron, mira, ¿y qué al final qué pasó? Bueno, no sé, sí, hablé, me preguntaron si me quería ir al colegio romano, pero nada es seguro, les dije yo, ¿verdad? Porque realmente no era seguro, tan seguro, ¿no? Pero luego al mes se hizo seguro y, y nada, pues se hizo seguro. Entonces eso hizo que tuviera que adelantar un montón de las cosas del máster en esos meses que yo no tenía que trabajar para que realmente pudiera graduarme del máster e irme a Roma en el 2008. Y eso fue lo que hice, ¿no? En el 2008 pues ya me fui a Roma después de haberme ido a Pamplona y a estudiar teología. Entonces habitualmente en mi cabeza lo que iba a pasar en Roma es que, eso es lo que dice el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Que la vocación sacerdotal no es tanto que uno se apunta a algo, sino que el obispo te tiene que llamar. Y si el obispo no te llama, tú tranquilo que eso no es lo tuyo, ¿no? Aunque lo hayas visto en la oración, aunque te lo haya dicho 50.000 personas, etcétera, ¿no? Entonces, con lo cual yo iba ahí como diciendo, bueno, pues a ver qué me dicen, ¿verdad? A ver cómo es esta onda. Y bueno, pues estuve 2 años en Roma terminando los estudios de teología que ya tenía empezados. Y entonces pasa otra cosa muy curiosa. Eh, Todo el mundo me decía que como yo ya había estado en Pamplona, no iba a regresar ahí. Porque habitualmente los que estudiamos teología en Roma, como que nos dividen un poco al final para que unos vayan a hacer los estudios en Pamplona, eclesiásticos, y así como ayudar también con el apostolado que se hace con los seminaristas que hay en Roma, que hay en Pamplona, perdón, y otros se quedan en Roma. Entonces me decían, no, si tú ya no vas a ir a Pamplona, porque tal, y no sé cuánto. Bueno, ok, dato, ¿no? Entonces cuando ya terminé los estudios de teología en el Opus Dei, todos los sacerdotes, además de los estudios eclesiásticos mínimos, hacemos una especialización y el doctorado en una rama de teología. Entonces me preguntaron a mí en qué rama quería, pues yo dije filosofía, porque es lo que quería estudiar realmente desde que estaba en bachillerato. Y bueno, pues dije esa y otras dos opciones, ¿verdad? Y bueno, pues efectivamente cuando termino ya
la licenciatura en teología, pues me dicen, vaya, pues sí vas a estudiar filosofía, pero te vas a ir a Navarra a estudiar filosofía. Y para mí eso significaba bastantes cosas positivas, porque no solo por un designio especial tuyo, Señor, estaba otra vez en Navarra, que a mí me encantó y era la universidad de mis sueños, sino que en la universidad de mis sueños iba a estudiar la carrera de mis sueños, porque en Navarra, al menos en ese momento, si estudiabas filosofía eclesiástica, una gran cantidad de las asignaturas te las daban los profesores de las materias civiles. Entonces, estudiar filosofía en Navarra significaba hacer casi la carrera civil de filosofía con alumnos que no se estaban ordenando sacerdotes, sino que simplemente habían decidido eso. Y te tocaban los profesores que desde mi perspectiva eran los ultra mejores, ¿verdad? Porque eran los que más preparados habían hecho toda su vida, digamos, ¿verdad? O sea, los libros que yo había estudiado cuando me había ido a Guatemala a estudiar el curso el centro de estudios, pues ahí estaba esa gente, ¿no? La gente que había escrito esos libros, pues ahí era la que iba a dar clases, ¿no? Con lo cual yo me fui muy contento y agradeciendo al Señor que lo que pide no lo quita, sino que te lo devuelve de alguna manera, ¿verdad? Y yo lo veo especialmente con ese tema profesional que para mí fue un dedazo de miel, digamos, ¿verdad? Poder regresar a Navarra a estudiar lo que en principio había dejado de estudiar por estar donde Dios me lo pedía. Pues regresé a Navarra a estudiar filosofía y, y más o menos como antes de hacer el doctorado, digamos, antes de empezar los estudios de doctorado, o sea, la tesis, habitualmente es ahí donde la gente que piensan que tiene vocación sacerdotal le van a preguntar otra vez si realmente están seguros de que quieren ser ordenados sacerdotes, ¿no? Y se lo preguntan de parte del prelado, que en nuestro caso pues es al final el que vamos a estar como bajo su dirección en nuestra labor pastoral. Y bueno, pues yo estaba un poco nervioso porque nadie me preguntaba nada, ¿verdad? Hasta que un día nos reunieron a cuatro, los que estaban ahí, y nos dijeron, miren, va a venir el vicario de Pamplona a hablar con ustedes. Y bueno, pues va a hablar con nosotros, ¿verdad? Y yo como, bueno, ¿qué va a hablar con nosotros, no? Y en ese momento pues también le llamé a mis papás y les dije, miren, pues aquí la cosa no está del todo clara, no sé si voy a regresar de corbatas o de sotana, ¿verdad? Pero ustedes se encomienden, ¿verdad? Que alguien me diga algo, yo creo que yo estoy dispuesto, ¿verdad? A decir que sí, pero mientras no me digan nada, da igual lo que diga, que al final no depende de mí. Y pues sí, ahí como por mayo, pues ya me preguntaron, ¿verdad? Oficialmente si realmente quería ordenarme sacerdote y yo dije esta vez que sí, y ese sí ya era como más, sí vamos a empezar ahorita las clases de formación especial y de pastoral para la ordenación diaconal, ¿no? Y efectivamente eso fue lo que pasó, empezamos las clases de ordenación para la ordenación diaconal, eso fue en noviembre y en mayo del 2013 pues ya recibí la ordenación sacerdotal en Roma. Cuento toda esta historia como súper larga porque me parece que en esto pasan varias cosas, ¿verdad? Uno, yo no sé qué impresión tienen ustedes, sé que han oído bastantes más testimonios, pero yo suelo decir medio en broma, medio en serio, que las familias católicas buenas, lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? De clase media alta, piensan que los sacerdotes nacen en el bosque de hongos, ¿no? O sea, como que nacen de la nada, ¿verdad? Como, ¡ah! ¡Qué sorpresa!, ¿no? Y, y los sacerdotes, me parece que las vocaciones no nacen así. O sea, necesitan un entorno cuidado y custodiado, ¿verdad? No necesariamente ultra religioso, porque yo pienso que lo que mis papás hacen aún es muy normal. O sea, ir a misa todos los días, rezar el rosario, hacer oración, tener un trabajo de 8 horas normal, digamos, ¿verdad? Como todo el mundo. Pero las decisiones que tomaban con respecto a la educación mía y mis hermanos, sí veo que tienen una lógica que hoy muchas familias ya no tienen. O sea, como que se la juegan, pues, o sea, como que dicen, ay, a mi hijo de plano que le gustan las niñas, ¿verdad? En sexto grado lo voy a poner a conocer niñas para que no se quede solo, ¿verdad? Y quizás no le dan tiempo antes de que descubra a Dios o que haga oración. Que hacer oración es bastante más difícil de conocer a una niña, ¿verdad?
Luego vivir con una niña va a ser más complicado, ¿no? Según cuentan los expertos, ¿no? Pero, pero quizás primero podría ser oración, ¿no? Primero podría ser oración y luego pues ya vemos si le gustan las niñas también, ¿verdad? Que por supuesto que le van a gustar, que a todos los hombres nos gustan, ¿no? Pero quizás primero descubrir o que el ambiente de tu casa sea un ambiente en el que realmente se cuide la templanza, no te den todo lo que querés, que te enseñen el valor de las cosas espirituales. Hay otra cosa que aún seguimos haciendo con mis papás a pesar de los años, y aquí viene algo que me recordaban, ¿no? Que desde que estaba muy pequeño, como mis papás ya eran fieles del Opus Dei, para ayudar a la gente a acercarse a Dios, a mi papá se le ocurrió, movido por otro sacerdote del Opus Dei, el padre Juan Aznar, dar unas conferencias sobre la Sábana Santa y la Virgen de Guadalupe, desde el punto de vista clínico, ¿no? Desde el punto de vista médico. Entonces, pues sí, yo desde que tenía como 9 años, bastantes sábados, pues llegaban invitados a la casa de mis papás, unos 4 o 3 matrimonios, mi papá da la conferencia, pues ahí estábamos todos, la oíamos, ¿verdad? Entonces esta conferencia ya la he oído muchísimas veces, ¿verdad? Igual lo de la sábana santa, ¿no? Eso quizás era lo más como ultra religioso que hubiese en mi casa, ¿verdad? Pero también me parecía como súper natural y súper normal, ¿verdad? O sea, por supuesto que en mi casa había cerveza y vino y todo, pero jamás vi bebidos a mis papás, ¿verdad? Eh, Ni a sus amigos, ¿verdad? O sea, era gente realmente buena y obviamente como yo pedí la admisión en el Opus Dei relativamente joven, pues tampoco se me ocurrió ir mucho a fiestas, ¿verdad? Pero a mis hermanas, que sí se les ocurrió, pues, pues ellos eran firmes en lo que querían, ¿verdad? Y si no les daban permiso, no les daban permiso, ¿verdad? O sea, mi hermana, la última, la que está casada, no le dieron permiso de ir a la prom, no le dieron permiso, porque ¿qué iba a hacer ahí? Si total, iba a ser un ultra relajo. Y por supuesto que se puso triste mi hermana, pues, y se fue a llorar y tal, y no sé qué, ¿no? Pero luego hizo las paces con mi mamá y ahí está casada felizmente y ya está, no pasa nada. Pero como que me da la impresión, Señor, que a veces nos falta como la valentía para no adecuarnos al mundo, que tampoco significa, no sé, ¿verdad? Que solo puedes ir a veras con el Santísimo, ¿verdad? Sino como cuidar más el ambiente social que hay a su alrededor, ¿verdad? Y no darle a sus hijos todo lo que necesitan, porque en el fondo lo que realmente necesitan es algo que no pueden comprar. Y es lo que quizás con el paso del tiempo, Señor, yo me he ido dando cuenta que tú me has dado, ¿verdad? Que tengo unas cosas que nadie puede comprar. Nadie. No las puede comprar nadie. Y bendito sea Dios, tú has sido tan generoso conmigo, que las tengo y, y eso quién se los enseña a los demás, ¿verdad? Creo que obviamente estoy en el Amatepec, soy ahora el capellán del Amatepec, ¿verdad? Tengo ahí, los he dejado ahí tirados, ¿no? Para venir con ustedes, ¿no? Pero me pareció importante que rezáramos juntos, Señor, delante de tu presencia. Por eso, ¿verdad? Yo, como ven, no pienso que mi mérito haya sido decirle que sí a Dios, porque me parece que si uno sabe quién es Dios y le escucha, obviamente le vas a decir que sí. Me parece que más mérito de mis papás, ¿verdad? Por todo lo que han hecho de manera escondida y de tantísimas familias, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, ¿no? De lo extraño que es que existan este tipo de familias, ¿no? Que vayan a misa todos los días, que a su alrededor pues hay un ambiente sano, ¿verdad? Que sus papás pues hayan logrado llegar casados al matrimonio, que hayan tenido una educación de sus hijos buena y que, o sea, realmente uno se empieza a pensar muy privilegiado, ¿no? Y claro, ustedes me ven ahora y me ven como súper extrovertido y simpático y tal, y no sé qué, ¿no? Pero, pero yo no era así. O sea, yo era el niño que leía en la biblioteca y que déjenme en paz, que no quiero hablarle a nadie, ¿no? Ese era. Pero Dios me ha ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y me da risa porque mis compañeros del colegio sí que saben cómo era. O sea, había relajo en la clase y yo lo que hacía era sacar el libro y leer, ¿no? Mientras llegaba el profesor, ¿no? Y, hombre, sí, bendito sea Dios, me hice más deportista en los últimos años, digamos, ¿verdad? Pero sé que tú, Señor, me has ido cambiando con el tiempo. O sea, no era mi sueño estar aquí. O sea, yo lo que suelo decir es, ¿y usted quería ser sacerdote? No, porque es cierto que no quería ser sacerdote, pero eso no importa, porque no importa lo que uno quiere, lo que importa es lo que tú, Señor, quieres. Y ojalá que cada uno de nosotros quiera lo que el Señor quiere.
Y eso sí que es lo importante, ¿no? Poder descubrirlo y poder decirles que sí, ese es el reto, ¿verdad? Aunque me parece que se cuece en el ambiente familiar. Y, y ya pasaron 40 minutos, pero me faltan 5. Pues yo no sé más que decir, ¿no? No sé qué más, qué más quieren que les cuente, ¿no? Pero bueno, eso les puedo contar, ¿verdad? Esto último. Como la gente me ve, yo tengo 41 años. O sea, parezco más joven de lo que soy, ¿no? Sí, por eso suelo decirme, y en broma, en serio que me he portado bien, ¿no? Y eso ¿no? Y pasa eso, ¿verdad? Y a mí me sorprende un montón, como me sorprendía en aquel momento cuando me decían cuando iba a la iglesia que yo seguramente iba a ser sacerdote, ¿no? Porque desde, obviamente, mi punto de vista, y eso me hace estar como bastante seguro, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que pase lo que pase, no, aunque se me vaya la ilusión, digamos, ¿verdad? No es una cosa que dependa de mí, porque no es algo mío, no es algo que yo busqué, no es una misión mía, no es que yo, entre comillas, pueda fracasar, ¿verdad? Sino yo veo bastante claro que es algo que Dios ha querido para mí y eso es lo que me sostiene, ¿verdad? El sí de Dios, no mi sí, que mi sí, pues a saber si va a ser suficiente, ¿no? Pero el tuyo, Señor, pues por supuesto que sí. Y a mí me parece que al final eso es lo que hace que de manera misteriosa, para mí, aún hoy, a ustedes les parezca que esto, que a mí no me parece natural, a ustedes les parezca súper natural. Pero este niño, o sea, desde que era niño ya era sacerdote, pues, jugaba de misa cuando estaba en el colegio, ¿no? Y no, pues, o sea, nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero lo que sí hubo es oración de mis papás, sin decirme nunca. O sea, ellos nunca me dijeron, mira, queremos que seas numerario, queremos que seas sacerdote. Qué ilusión nos haría que hubiera sacerdote en la familia, ¿no? Como decirlo sin decirlo. O sea, nunca, jamás, nunca. O sea, cero expectativas sobre eso, ¿verdad? A ellos también les tomó por sorpresa, ¿verdad? Que al final, pues Dios me decidiera llamar a esto, que yo la verdad estoy muy feliz de serlo, ¿verdad? Y creo que eso también se nota, ¿no? Pero eso es lo que a mí me extraña, ¿verdad? Y me hace, no sé, me hace darme cuenta de los caminos de Dios. Que yo nunca hubiera pensado que pudiera estar tan feliz haciendo una cosa que nunca había pensado. O que más bien que había pensado en contrario, ¿no? Porque si algo había pensado era sacerdote, no. O sea, nada que ver, ¿no? No porque no me gustara, pues simplemente porque no veía que era lo mío. Y hoy sí ya no tengo nada más que contar. Entonces vamos a terminar en silencio dándole gracias a Dios y pidiendo a Jesús por las familias para que les dé la luz suficiente para tomar buenas decisiones con respecto a la educación de sus hijos y obviamente por las vocaciones sacerdotales para que Dios las suscite en abundancia.